Cuando Dios habla en medio del dolor. La historia real de Valentina, testimonio cristiano. El silencio que grita. Nadie en la ciudad sabía lo que Valentina estaba viviendo. Ella caminaba cada día por las mismas calles llenas de ruido, luces y gente apurada, pero dentro de su corazón solo había un eco de soledad. Su sonrisa, esa que todos admiraban en las redes sociales, era apenas una máscara que escondía lágrimas nocturnas. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de personas y aún así, completamente solo? Esa noche de viernes parecía igual a cualquier otra. El bullicio de los autos, la música de los bares y el constante murmullo de la ciudad. Sin embargo, en su interior, Valentina sentía que ya no podía más. Sus pensamientos se volvían pesados, su pecho se cerraba y la idea de rendirse comenzaba a invadirla. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntaba mientras observaba el reflejo vacío en el vidrio de su ventana. De pronto, un mensaje apareció en su celular. Era un número desconocido, pero el texto parecía escrito justo para ella. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Ella no recordaba haber visto antes ese versículo. Y menos aún, no comprendía cómo había llegado a sus manos en ese momento exacto. Intrigada, Valentina salió de su habitación y miró al cielo estrellado, preguntándose si de verdad era Dios hablándole. En medio del ruido de la ciudad, un extraño silencio envolvió su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la escuchaba, que no estaba sola, que existía una voz más fuerte que sus pensamientos oscuros. Esa fue la primera noche en la que Valentina comenzó a escuchar algo distinto. No eran sus dudas, no era su dolor, era una invitación a descubrir un camino nuevo. Una voz suave, pero poderosa. Una voz que cambiaría su vida para siempre. Y aquí comienza su historia. La historia de Valentina no es simplemente un relato más. Es un espejo donde muchos pueden verse reflejados. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres que en medio del ruido cotidiano cargan con un silencio interior que duele. Vivimos en un mundo hiperconectado, lleno de pantallas, notificaciones y estímulos, pero rara vez nos detenemos a escuchar lo más importante. Esa voz que viene de lo alto, la voz de Dios que susurra en medio de la tormenta. A veces, pensamos que para escuchar a Dios se necesitan lugares sagrados, rituales complejos o una vida perfecta. Pero la verdad es que Él habla en lo cotidiano, en los momentos más inesperados y, sobre todo, en esos instantes donde sentimos que todo se derrumba. La vida de Valentina es prueba de ello. En medio de su desesperación, un versículo bíblico fue la chispa que encendió una nueva esperanza. Este relato es más que una historia. Es un viaje emocional y espiritual. Aquí descubrirás cómo una joven atrapada por la soledad y el desánimo fue sorprendida por un mensaje celestial que transformó su destino. Y mientras escuchas, quizás descubras que Dios también te está hablando a ti, justo ahora, en este preciso momento. Si estás aquí, no es casualidad. Quizás tú también necesitas esa voz que rompe el silencio, que levanta al caído y que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. Acompáñame en este recorrido y abre tu corazón, porque la historia de Valentina puede despertar la tuya propia. Antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de esta familia de fe y esperanza. Suscríbete a este canal, dale un me gusta a este vídeo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia donde Dios habla. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Juntos construiremos una comunidad que escucha y comparte la voz de Dios en todo el mundo. La noche del vacío. Valentina cerró la puerta de su apartamento con un suspiro profundo. Afuera, la ciudad seguía latiendo con su ritmo incesante. Autos tocando bocinas, risas que escapaban de los bares, pasos rápidos que subían y bajaban las calles. Pero dentro de su pequeño espacio, reinaba un silencio que no era paz, sino un vacío abrumador. Tiró su bolso en el sofá y se desplomó en la cama, con la mirada fija en el techo. Un día más igual que ayer, un día menos en mi vida, pensó con amargura. Había intentado llenar ese vacío de 1000 maneras. Salidas con amigos, horas interminables en redes sociales, compras impulsivas, incluso noches de diversión desenfrenada. Pero nada funcionaba. Cada mañana, al despertar, el mismo peso regresaba con más fuerza, como una sombra que nunca se iba. Sentía que el mundo le exigía una sonrisa, pero su alma solo quería llorar. Esa noche en particular, su corazón estaba más frágil que nunca. Había discutido con su madre por teléfono, había recibido críticas en el trabajo y,
Para colmo, una relación sentimental reciente se había quebrado como un vidrio estallado. Todo parecía conspirar para recordarle que no valía lo suficiente, que nadie la entendía, que la vida era demasiado pesada para sus hombros. Se levantó de la cama y se miró en el espejo del baño. Su rostro reflejaba cansancio, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar en secreto. ¿Quién soy realmente?, se preguntó en voz baja. ¿Para qué estoy aquí? Nadie le respondía. El eco de sus propias preguntas parecía burlarse de ella, y la soledad se hacía más densa con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando encendió el celular, casi como un acto automático. Deslizó la pantalla sin interés, viendo publicaciones llenas de sonrisas ajenas que le parecían tan falsas como la suya. Y justo en medio de ese mar de imágenes, apareció un mensaje inesperado. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Valentina sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Miró una y otra vez la pantalla, tratando de entender de dónde había salido aquel versículo. No era un mensaje de un contacto conocido, tampoco un anuncio publicitario. Era como si alguien hubiera irrumpido en su soledad para dejarle esa frase precisa. Sintió miedo, pero al mismo tiempo una extraña curiosidad. ¿Será Dios?, murmuró entre lágrimas. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el celular con fuerza, como si fuese una cuerda lanzada en medio de un naufragio. La habitación seguía siendo la misma, pero algo en su interior comenzaba a moverse. Era como si una brisa ligera estuviera entrando en el lugar más oscuro de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad de ser escuchada. Si realmente eres tú, háblame, susurró con voz quebrada. Las palabras le salieron torpes, llenas de miedo y duda, pero también cargadas de una necesidad desesperada. No esperaba una respuesta inmediata, pero solo el hecho de atreverse a pronunciar esa oración la hizo temblar. Había abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Pasaron algunos minutos en silencio, hasta que un recuerdo de infancia volvió a su mente. La voz de su abuela leyéndole la Biblia antes de dormir, diciéndole siempre, Dios nunca te abandona, aunque tú lo olvides. Aquella memoria olvidada le arrancó un sollozo, y Valentina se cubrió el rostro con las manos. Sentía que algo estaba sucediendo, que aquella noche no era una más en la rutina de su dolor. Afuera, la ciudad seguía con su caos, como si nada cambiara. Pero dentro de ese pequeño apartamento, una semilla había sido plantada. Valentina aún no lo sabía, pero esa noche marcaría el inicio de un viaje que transformaría su vida. Porque cuando Dios habla, incluso en el más profundo silencio, todo. El mensaje en la madrugada. Valentina no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando una y otra vez aquel versículo que había llegado a su celular como un susurro divino. Cada palabra retumbaba en su mente. Clama a mí y yo te responderé. Era como si esas letras tuvieran vida, como si penetraran en su corazón de una manera que ninguna frase humana lo había hecho antes. Miró el reloj, eran las 3 de la madrugada. Afuera, la ciudad comenzaba a apagarse poco a poco. El ruido se iba desvaneciendo, y en la penumbra solo se escuchaba el zumbido lejano de algunos autos. Valentina sintió un impulso extraño. Abrir la Biblia que su abuela le había regalado cuando era niña. Hacía años que no la tocaba. Estaba guardada en un estante, cubierta de polvo, casi olvidada. Con cierta timidez, la tomó entre sus manos. Al abrirla, las páginas crujieron suavemente, como si esperaran ese momento desde siempre. Sus ojos se posaron en un versículo marcado con lápiz en el margen. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Valentina sintió que el aire se detenía. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. De pronto, rompió en llanto. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Sentía que alguien la había visto, que alguien entendía el dolor que llevaba escondido tanto tiempo. Abrazó la Biblia contra su pecho y, entre sollozos, dijo, Dios, si de verdad eres tú quien me habla, no me sueltes, por favor. El silencio de la madrugada se volvió un refugio. Ya no era ese vacío sofocante de otras noches, sino un espacio donde podía escuchar algo nuevo. Paz. Una paz pequeña, frágil, pero real. Como una chispa en medio de la oscuridad.
Valentina se dio cuenta de que su vida necesitaba algo más profundo que las distracciones pasajeras. Necesitaba una conexión viva, un encuentro verdadero. Al día siguiente, con los ojos aún hinchados de tanto llorar, fue a trabajar. Pero algo había cambiado en ella. Aunque sus problemas seguían ahí, el peso en su pecho era más liviano. Recordaba constantemente esas palabras: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Era como un secreto escondido que la acompañaba a cada paso. Durante la jornada laboral, uno de sus compañeros notó que estaba diferente. «Hoy te ves tranquila», le dijo sorprendido. Valentina sonrió tímidamente. No sabía cómo explicarlo, pero en su interior una certeza crecía. Había escuchado a Dios, y eso lo estaba transformando todo. Esa noche, al regresar a casa, no encendió la televisión ni se perdió en el celular como siempre. En lugar de eso, abrió de nuevo la Biblia. Quería más. Quería entender. Quería escuchar. Pasó las páginas hasta llegar al Evangelio de Mateo, donde leyó: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Sintió que ese versículo era una invitación personal, un abrazo celestial que le decía: «No estás sola». Mientras leía, una idea comenzó a rondar su mente. ¿Y si empezaba a orar cada día? No sabía cómo hacerlo, ni qué palabras usar, pero intuía que la oración no era un ritual complejo, sino una conversación sincera. Así, con torpeza pero con el corazón abierto, comenzó a hablar con Dios como quien habla con un amigo. «Ayúdame a seguir adelante. Enséñame a escucharte. Quiero conocer esa voz que me llamó en medio de mi soledad». Esa madrugada, por primera vez en muchos años, Valentina durmió profundamente. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque había descubierto algo más grande que sus miedos: la presencia de un Dios que habla, que escucha y que responde. Y esa paz sería la fuerza que comenzaría a guiarla hacia un nuevo camino. Un encuentro inesperado. Los días siguientes fueron distintos para Valentina. Aunque los problemas del trabajo y las tensiones familiares seguían allí, ella los miraba con otros ojos. Cada mañana, antes de salir de casa, abría la Biblia y buscaba un versículo al azar, como si fueran pequeñas cartas enviadas desde el cielo. Cada palabra le hablaba directamente a su corazón, como si Dios conociera de memoria sus heridas y le respondiera con precisión. Una tarde de domingo, mientras caminaba por el parque, notó un pequeño grupo reunido en un banco. Cantaban suavemente, y uno de ellos leía un pasaje de la Biblia. Valentina se detuvo a unos metros, observando con timidez. Había algo en esas voces que transmitía sinceridad y calor. No era un espectáculo, no era un show, era un compartir genuino. Una mujer mayor se percató de su mirada y le sonrió. «¿Quieres acompañarnos?», preguntó con dulzura. Valentina dudó un instante, pero algo en su interior la empujó a decir que sí. Se sentó al lado de ellos, escuchando en silencio mientras hablaban de cómo Dios había transformado sus vidas. Cada testimonio era como una llave que abría nuevas puertas en su mente. En un momento, el líder del grupo abrió su Biblia y leyó: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Valentina sintió un nudo en la garganta. ¿Podía ser posible que Dios tuviera un plan también para ella, incluso después de tanto dolor? Al finalizar, todos se tomaron de las manos para orar. Valentina dudó, pero la mujer que la había invitado apretó suavemente su mano, transmitiéndole confianza. Cuando cerró los ojos, escuchó oraciones sencillas, llenas de fe y esperanza. No eran discursos vacíos, eran palabras que nacían del alma. Y en medio de ese círculo, sintió un calor indescriptible. Era como si Dios mismo la rodeara con un abrazo invisible. Al terminar, la mujer le preguntó su nombre y le dijo: «Dios te trajo hoy aquí por una razón. Él siempre busca a sus hijos, incluso cuando se sienten perdidos». Valentina no pudo evitar llorar. Aquella frase confirmaba lo que venía experimentando en su corazón desde la noche en que todo comenzó. No era casualidad, era un encuentro divino. Esa semana decidió volver a reunirse con ellos. Cada vez que asistía, escuchaba historias de personas que habían pasado por dificultades aún más grandes que las suyas, y sin embargo habían encontrado esperanza en Dios. Esos relatos no la hacían sentir menos, al contrario, le mostraban que no estaba sola,
que todos cargaban con batallas invisibles, pero también que había un mismo refugio para todos. Poco a poco, Valentina comenzó a abrirse. Compartió con el grupo que había sentido deseos de rendirse, que la soledad la estaba consumiendo. Nadie la juzgó, nadie la miró con lástima. En cambio, oraron por ella, la animaron y le recordaron promesas bíblicas que le daban fuerza. Fue como descubrir una familia que no conocía, pero que siempre había estado esperándola. Una noche, de regreso a casa después de la reunión, Valentina levantó la vista al cielo estrellado y dijo en voz baja: «Gracias, Dios, porque me hablaste en mi peor momento y no me dejaste sola. Ahora sé que me escuchas». Esa oración, aunque sencilla, marcó un antes y un después en su fe. Ya no era solo una búsqueda tímida. Ahora comenzaba a confiar en que Dios estaba construyendo algo nuevo en su vida. Así, Valentina entendió que cuando Dios habla, no solo lo hace a través de versículos en un celular o recuerdos de la infancia. También habla a través de personas, de encuentros inesperados, de palabras sencillas que llegan en el momento preciso. Y cada vez que escuchaba, su corazón encontraba un poco más de paz, un poco más de luz. Las señales del camino. Los días de Valentina comenzaron a tener un nuevo color. Aunque las dificultades aún existían, su perspectiva era distinta. Cada mañana, al despertar, ya no sentía el peso insoportable de antes. En su lugar, había una pequeña chispa de esperanza. Esa chispa la llevaba a orar, a abrir la Biblia y a escribir en un cuaderno las frases que más la tocaban. Era como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, el lenguaje de la fe. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, se encontró con un mendigo en la esquina de su calle. Estaba sentado en el suelo, con un cartel que decía: «Tengo hambre». Valentina dudó. Normalmente pasaba de largo, como todos los demás. Pero algo en su interior le habló: «Dale de lo que tienes». Recordó las palabras de Mateo 25:35, «Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber». Sin pensarlo demasiado, entró a una panadería cercana y compró un par de bocadillos y agua. Cuando se los entregó, el hombre levantó la vista y le dijo con una sonrisa: «Dios te bendiga, hija». Esa frase, simple y sincera, la hizo estremecer. En ese instante comprendió que no solo estaba leyendo versículos, sino que estaba empezando a vivirlos. Al llegar a casa, se arrodilló y lloró de emoción. «Señor, esto es lo que quieres de mí, que aprenda a escuchar y obedecer tus pequeñas señales». Sintió que Dios le respondía en lo profundo de su corazón, que la fe no era solo palabras, sino acciones, que cada gesto de amor era una forma de escuchar y reflejar su voz. Esa semana, en la reunión del grupo, compartió su experiencia. Los demás sonrieron y la animaron: «Dios está usando tu vida, Valentina. Estás aprendiendo a reconocer su voz en lo cotidiano». Esas palabras la llenaron de una mezcla de humildad y alegría. Ella, que se había sentido perdida, ahora era parte de algo más grande. Pero no todo era fácil. En el trabajo, algunos compañeros comenzaron a burlarse de sus nuevos hábitos. «¿Ahora eres santa?», le dijeron con sarcasmo cuando la vieron leer la Biblia en su hora de almuerzo. Valentina sintió vergüenza, pero recordó las palabras de Romanos 1:16, «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación». Esa frase se convirtió en su escudo. Una noche, mientras meditaba en lo ocurrido, recordó otra promesa que había leído: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos 27:1. Comprendió que seguir a Dios no siempre sería sencillo, que habría críticas y obstáculos, pero también entendió que no estaba sola. Tenía una fuerza invisible que la sostenía, una luz que no se apagaba. A medida que pasaban los días, las señales se hacían más claras: una palabra en la calle, una canción en la radio, un mensaje inesperado de alguien del grupo. Todo parecía tener un propósito. Valentina comenzó a ver la vida como un libro abierto donde Dios escribía cada página con detalle y amor. Una tarde, mirando el atardecer desde su ventana, pensó: si aquella noche hubiera tomado otra decisión, si no hubiera prestado atención a ese mensaje en mi celular, quizás ahora estaría perdida en la oscuridad. Pero Dios habló, y yo decidí escuchar. Esa reflexión la hizo sonreír con gratitud. Lo que Valentina aún no sabía era que esas pequeñas señales eran solo el comienzo. El camino que tenía por delante pondría a prueba su fe de maneras más intensas.
Pero en su corazón ya había un fundamento sólido. Había descubierto que Dios no solo hablaba en la Biblia, sino también en los detalles, en los gestos, en lo inesperado. Y ese descubrimiento cambiaría todo lo que estaba por venir. La voz en la tormenta. El cielo de la ciudad estaba cubierto de nubes oscuras aquella tarde. Valentina regresaba del trabajo con el corazón agitado. Había recibido una noticia que la dejó sin aliento. La empresa estaba haciendo recortes y su puesto estaba en riesgo. De repente, todo el progreso, toda la paz que había sentido en las últimas semanas, parecía tambalear. La incertidumbre volvió a golpear como una ola violenta. En el autobús, con la mirada perdida en la ventana, sintió que el miedo quería apoderarse de ella. Una voz interior le decía, ¿ves? Nada ha cambiado, todo se derrumbará otra vez. Por un momento pensó en rendirse, en dejar que el pánico la consumiera. Pero en medio de ese torbellino de pensamientos, recordó un versículo que había leído esa misma mañana. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41, 10. Al llegar a casa, cerró la puerta y cayó de rodillas. Señor, estoy asustada. No quiero perder lo poco que tengo. Pero si tu plan es otro, dame fuerzas para confiar. Sus palabras eran simples, pero brotaban de lo más profundo de su alma. En ese instante, una paz inexplicable comenzó a cubrirla, como si alguien hubiese apagado el ruido del miedo y encendido la melodía de la esperanza. Esa noche, el grupo del parque se reunió en casa de una de las familias. Valentina llegó con el corazón pesado, pero dispuesta a compartir. Cuando terminó de contar su situación, todos se acercaron y oraron por ella. Uno de ellos abrió la Biblia y leyó, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 y 28. Aquellas palabras se clavaron en su corazón como una promesa personal. Durante la oración, Valentina sintió algo diferente. No era simplemente un consuelo humano, era como si Dios mismo le dijera, confía, porque estoy en control. En medio de su tormenta, esa certeza se volvió su ancla. La fe no eliminaba la dificultad, pero le daba la fuerza para atravesarla. Pasaron los días, y finalmente la noticia llegó. Sí, su puesto había sido eliminado. El golpe fue duro, pero sorprendentemente, Valentina no se derrumbó como antes. Esta vez, en lugar de desesperarse, se aferró a lo que había aprendido, que Dios hablaba, que su voz era más fuerte que cualquier circunstancia. Con lágrimas en los ojos, repitió, si tú cierras esta puerta, sé que abrirás otra. Semanas después, recibió una llamada inesperada de una antigua jefa que había visto su trabajo en redes sociales. Valentina, necesitamos a alguien con tu experiencia en nuestra empresa. ¿Te interesa una entrevista? Ella no podía creerlo. La puerta que se había cerrado dio paso a una oportunidad mucho mejor, en un ambiente más saludable y con mejores condiciones. Al firmar el nuevo contrato, Valentina comprendió que la tormenta no había sido un castigo, sino un puente. Dios había usado esa situación para llevarla a un lugar de mayor bendición. Su corazón se llenó de gratitud, y mientras caminaba de regreso a casa, elevó una oración. Gracias, Señor, porque incluso cuando todo parece perdido, tu voz sigue guiándome. Esa noche, abrió su cuaderno de notas y escribió, la voz de Dios no me libra de las tormentas, pero me enseña a atravesarlas. Él me habla en el silencio, en las personas, en las pruebas y en los milagros. No estoy sola. Nunca lo estuve. Al releer sus palabras, sintió que la historia de su vida había tomado un rumbo nuevo, lleno de propósito. Así, Valentina entendió la mayor lección de todas, que Dios no habla para dar teorías, sino para transformar realidades. Su voz había rescatado a una joven perdida en la soledad y la había convertido en una mujer llena de fe. Y aunque sabía que vendrían más pruebas, también sabía que nunca volvería a enfrentarla sola. Porque cuando Dios habla, incluso en medio de la tormenta, su palabra es más fuerte que cualquier miedo. Cuando Dios habla. La historia de Valentina nos recuerda que todos, en algún momento, atravesamos noches oscuras donde la soledad y el miedo parecen más fuertes que todo. Pero es precisamente en esos instantes de mayor silencio cuando la voz de Dios puede irrumpir con poder y ternura. Él no habló con un trueno ni con un relámpago, sino con un mensaje sencillo, un versículo que llegó en el momento exacto para rescatar un corazón al borde de rendirse. Lo que comenzó como un susurro en medio del vacío se convirtió en un viaje de transformación.
Valentina descubrió que la voz de Dios no solo se escucha en la Biblia, sino también en personas, en encuentros inesperados, en gestos de amor y aun en las tormentas más intensas. Cada paso, cada lágrima y cada oración fueron hilos que tejieron un destino nuevo, lleno de propósito y esperanza. Hoy esa misma voz puede estar llamándote a ti. Tal vez estás pasando por pruebas, por pérdidas o por dudas que parecen interminables. Pero recuerda lo que Dios prometió: clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, todo cambia. Y si esta historia tocó tu vida, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas. Juntos, seguiremos escuchando la voz de aquel que nunca nos abandona.